Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Fabiana Estefanía León Luna y este es mi video para la actividad expositiva del diplomado módulo 2 de proceso penal acusatorio. Se nos proporcionó un asunto y yo considero que según el artículo 14 y 16 de la Constitución, la detención de las personas que se llevó a cabo por los policías sería ilegal. ¿Por qué? Porque los artículos mencionan que ninguna persona puede ser molestado en su persona, bienes, propiedad o domicilio sin alguna orden judicial. Ellos no tenían ninguna orden judicial y se los llevaron. También los presentaron un día después, cosa que no concuerdan los horarios, y se llevó a cabo la detención solamente por supuestos de que se escuchaba música o de que se percibía olor, pero nunca fue comprobado. Entonces yo considero que la detención es ilegal. Buen día, ¿cómo están? Soy Cristian González Martínez. Hoy vamos a hablar sobre la detención de resultada manifestante de manera ilegal, la flagrancia, toda vez que se acredite de manera objetiva y fundada de los supuestos legales de flagrancia establecidos en el artículo 146 de los Códigos de Procedimientos Penales. Esto nos lleva que nunca existe una persecución inmediata, señalamiento del directo por parte de la víctima, observancia directa de los hechos delictivos por parte de los agentes y los apresores. Adicionalmente, la retención de uno de los imputados por un lapso de aproximadamente 4 horas antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público constituye una violación al principio inmediato de la consagrado el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos y Mexicanos. Dicha detención sin justificación alguna implica una agresión directa de derechos de la libertad personal y de debido proceso. Como igual los está dando claro que fue de manera ilegal la supuesta flagrancia contemplando en el artículo 146 del Código de Procedimientos Penales, haberse violentado el artículo 16 constitucional al poner disposición inmediata la detención ante la autoridad ministerial. De esta omisión configura una detención arbitraria contra el principio de legalidad, vulnerando de forma directa los derechos humanos de los imputados. Eso queda más claro que se llevó a cabo de manera ilegal el acto de flagrancia. Muchas gracias por su tiempo y me despido. Hola, buenas tardes, mi nombre es Angélica Ortega. En esta ocasión abordaremos un delito de flagrancia, delito por el cual es ilegal. Solicito que se declare de ilegal la detención de mis representados en virtud de que existen inconsistencias en el informe de los oficiales. Damos inicio con que no existe persecución y nada que lo señale, y como tal no hay hipótesis de los oficiales y no hay fundamentos y pruebas. Se violenta un derecho constitucional de mis representados a razón de que fue detenido a las 19:04 horas y fue presentado ante la agencia del Ministerio Público hasta las 23 horas, 4 horas después de la detención. Se violenta el artículo 16 constitucional, donde nos fracciona que cuando una persona es detenida se tiene que presentar de manera inmediata a disposición del Ministerio Público. Asimismo, no se hizo de manera inmediata, ya que transcurrieron 3 horas y media. Ahora bien, no justificaron por qué se tardaron tanto tiempo en presentarlos. Existen algunos puntos donde se manifiesta que estaban escuchando música a todo volumen, y en el informe del carro no se menciona que no traían el estéreo. Mencionan que usaron palabras antisonantes en contra de una joven que iba pasando, pero como tal tampoco existe alguna denuncia. Ahora bien, los policías hacen mención de que se estaban drogando y les encontraron bolsas, pero pues tampoco se presentó ninguna prueba, bolsas de la cual tenían algún polvo rosa y blanco. De igual manera, se menciona que se estaban drogando, pero en el examen del médico legista se informa que no estuvieron consumiendo estupefacientes. Asimismo, la revisión del coche fue injustificadamente
y no tienen algún argumento para el delito. Así, pues dicho lo anterior, es por estas razones que esta defensa solicita a su señoría se declara ilegal la detención, ya que no es posible justificar como detenciones de flagrancia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabino de Arcadio Olivares Torres, integrante del siguiente equipo, por lo que ahora les vengo a platicar sobre el caso de flagrancia que nos tocó. Se violenta el artículo constitucional 16, donde se fracciona cuando una persona es detenida, se tiene por presentada de manera inmediata a disposición del Ministerio Público, ya que asimismo se hizo de manera inmediata, ya que ocurrió a las 4 horas. Asimismo, en el artículo 146 del Código de Procedimientos Penales, define la condición en que debe operar la flagrancia. Tampoco justificaron porque se tardaron tanto tiempo en presentarlos. Usaron palabras antisonantes contra un joven que iba pasando. Igualmente identifiqué que tampoco presentaron pruebas. De igual manera se menciona que se estaban drogando, pero en el examen médico legista se informa que no estuvieron consumiendo estupefacientes. Asimismo, la revisión del coche fue injustificadamente y no tienen argumentos para el delito. El amparo directo en revisión con número 2190 del 2024 determinó el presidente de la sala que sí hubo demora injustificada. También el amparo indirecto en revisión de 5661 del 2019 se rectifica que la flagrancia solo se justifica en 2 escenarios. Uno, cuando se sorprende inmediatamente, o cuando hay datos objetivos. Y pues para terminar esta conclusión, no reveló sustancias ajenas, donde los oficiales dijeron que sí estaban bajo sustancias tóxicas, contradicción en el IPH y ruptura de la misma, formalidades y las leyes constitucionales, en el reglamento y reglamentos cumplidos, en donde imposibilidad del control de la legalidad. Y pues así es como solicito que se le dé pronta liberación. Hasta aquí sería mi conclusión. Muchas gracias. Yo, licenciado Jair Medina, como futuro litigante, me gustaría iniciar con lo siguiente. Después de analizar el caso anterior, yo como parte defensora me gustaría iniciar explicando a su señoría que esta defensa le solicita en términos del artículo 16 constitucional con relación al artículo 307 y 308 en su segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenga bien no calificar de legal la retención y detención del injusticiable en virtud de lo siguiente. Una vez leídos los hechos y argumentos del órgano técnico acusador, los hechos ocurrieron el 23 de junio a las 19:04 y el inicio de la carpeta de investigación obra a las 23:30. Es decir, que hay un desfase de casi 4 horas en la cual la representación social no ha podido justificar ese lapso de la demora de la puesta a disposición, ya que el mismo artículo 16 constitucional nos menciona que no debe existir demora alguna, su señoría. Como segundo punto, el supuesto de flagrancia que maneja la representación social únicamente hace referencia al 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero esto refiere a 4 supuestos. Es decir, A, cuando la persona es detenida al momento; B, inmediatamente después de cometerlo; C, es sorprendido cometiendo el delito; o D, es cuando la persona sea señalada por la víctima. Y este órgano técnico acusador no señala cuál es el dicho supuesto, es decir, que lo deja abierto. De lo que desprende de dicho análisis, no hay ningún motivo por lo cual se deba señalar, es decir, no le constan los hechos, su señoría. Es por ello que estos argumentos de esta defensa solicita de no calificar de legal la retención y detención de lo injusticiable. Es cuanto.